Acompáñenme, por favor, aquellos que traigamos Biblia, que traigan sus Biblias, ábranlas, por favor, o préndanlas, ahí en Hebreos 11:17. Continuamos con la serie Héroes de la Fe. Y hoy vamos a ver la parte 4 de la fe de Abraham. Hoy terminamos con Abraham. Le sacamos jugo, ¿no?, a la vida de Abraham y ver ese proceso de fe que seguiremos viendo. Hoy vamos a ver un poquito de eso también. Es la fe de Abraham, parte 4. Sí. Y dice Hebreos 11:17, del 17 al 19, dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Oramos? ¿Sí? Señor, muchísimas gracias. De nuevo, gracias por este tiempo. Ponemos en tus manos la enseñanza, tu instrucción. Dame gracia, Padre, para poder compartir tu mensaje, y dale gracia a cada uno de mis hermanos, Señor, para recibirla. Queremos no solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, y rogamos que nos ayude, Señor, para tomar decisiones, Señor, que trascienden en la eternidad, decisiones que transforman, decisiones que compete, Señor, a lo que tú estableces como verdad en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, repito, continuamos con la serie de Héroes de la Fe. Y en esta serie hemos podido observar la vida de muchos hombres, ¿verdad? De muchas mujeres, como el caso de Abraham y de Sara, que decidieron creerle a Dios, respondiendo en fidelidad y en lealtad a Él. Sí. Esta fe los llevó a ser obedientes hasta las últimas consecuencias. Muchos de ellos padecieron, ¿verdad? Muchos de ellos la pasaron complicada, otros no tanto. Pero estas últimas 4 semanas, como mencionábamos, considerando hemos estado hablando acerca de la fe de Abraham. Como mencionábamos, hablar de Abraham es hablar acerca de tocar muchos elementos en cuanto a la fe, ya que Abraham es un referente de un hombre de fe. Sí. Es mencionado como el padre de la fe. Sí. El apóstol Pablo asocia coherederos y parte del linaje de Abraham a todo aquel que cree en Jesús. Sí, hemos hablado ya de eso ahí en Gálatas 3:29. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Es decir, es el referente, ¿no? Y heredero según la promesa. Y ya hablamos un poquito de eso. Entonces, como gentiles, según el apóstol Pablo, la fe nos posiciona como parte del linaje, como hijos legales, no según la carne, sino según compartimos la misma fe de Abraham. Sí. Entonces, al observar, mis amados, con detenimiento el peregrinar, el caminar, el desarrollo de la relación de Abraham con Dios y su fe para con Él, a mí de manera personal, se los digo, me da un descanso tremendo. Porque como hemos aprendido, el Abraham que leímos, por ejemplo, ahorita en Hebreos, ¿no?, en este momento no es el mismo Abraham que fue llamado en el principio, ¿verdad? Y ahorita vamos a seguir viendo un poquito de eso. Hubo un proceso, hubo un crecimiento, ¿sí? Abraham, la fe de Abraham fue madurando, se fue fortaleciendo a lo largo de travesías y momentos complicados que vivió junto a su esposa Sara. ¿Sí? Y eso es muy importante, y es muy importante que nosotros podamos abrazar esta verdad, mis amados, porque miren, muchas veces como creyentes vienen dificultades, vienen momentos difíciles y pues ya queremos sacarle la vuelta, ¿no? Y nosotros vemos en las Escrituras cómo aquellos que son llamados hijos de Dios, aquellos que temen a Dios, que son llamados de parte de Dios, estos viven un proceso. Sí. Viven un proceso y son tratados. De hecho, la palabra de Dios establece que nuestra fe es probada. Sí, hace con la comparación, ¿no? Dice que es probada el símil como el oro. Sí. ¿Y cómo es probado el oro? Bueno, este es pasado por fuego. Y de esa manera, pues brotan las impurezas. Bueno, así también, mis amados, nuestra fe. A través de
de situaciones complejas, de situaciones complicadas, pues también sale las impurezas. ¿Cuántos saben de lo que hablo? Sale lo áspero que soy, ¿verdad? Lo poco paciente, ¿sí? Lo corajudo, y salen un montón de cosas que dices, ah, caray, si yo ya no era así. Pero algo detonó, una circunstancia que Dios permitió, ¿verdad? En donde tuve que pasar y sale a flote muchísimas cosas que aún están ahí. Bueno, Dios permite, mis amados, esos procesos, esos momentos de dificultad, porque hay cosas que todavía quiere tratar. Y mire, y le aseguro que cuando tenga, si Dios le permite, 60, 70, 80 años, aún habrá momentos y procesos en donde seguirá saliendo cositas que tratar. Porque estamos en un proceso, estamos, ¿verdad?, hasta que el Señor venga. Dice la Escritura, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero la meta, ¿verdad?, el punto es hasta llegar a la altura del varón perfecto, como Cristo. Entonces, ¿cuándo terminará ese proceso? Hasta que nos muramos o hasta que el Señor venga. Así que mientras tanto, mis amados, mi consejo es que seamos pacientes y que apechuguemos. Diga al que está a un lado, apechuga. Aguanta vara. Aguanta vara. Entonces, repito, Abraham, ¿sí? Vemos nosotros a la luz de las Escrituras que su fe fue madurando, ¿sí? Y su fe se fue fortaleciendo a lo largo de estos procesos, de estas dificultades. Porque ese es el propósito, mis amados, de las pruebas. Ese es el propósito de esos procesos, fortalecernos. Hablábamos de hecho, ¿no?, de exactamente eso, cómo es que la fe precisamente es probada. Y repito, y las pruebas no tienen como propósito o como objetivo destruirnos, sino al contrario, fortalecernos. ¿Sí? O sea, no es el objetivo tumbarnos y dejarnos ahí, sino al contrario, es hacernos fuerte, ¿sí? Es que podamos crecer. Entonces, como veíamos en enseñanzas pasadas, Abraham fue obedeciendo de manera parcial. Ciertamente podemos ver a Abraham, ¿verdad?, el padre de la fe, ¿no? Santiago, ahorita al final vamos a ver eso, pero incluso Santiago lo tiene como amigo de Dios, ¿no?, por cuanto fue justificado por la fe, imagínense. Sin embargo, hubo un proceso, repito, para llegar ahí, ¿sí? Entonces fue obedeciendo de manera parcial. Así también el llamamiento, las promesas también las fue recibiendo de manera parcial, ¿sí? A medida en que vinieron las pruebas, a medida en que vinieron las dificultades. Entonces, poniendo un poco de contexto, porque es importante, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, el llamado ahí en Génesis 12:1, que Dios le da a Abraham, ¿verdad? Y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, dice, a la tierra que te mostraré. La instrucción fue, agarra a los tuyos, a tu esposa y vete, ¿no? Pero no dice a tu padre, dice, deja a tu parentela, a tu padre, a la casa, ¿verdad? Y como hablábamos, ¿no?, y lo comentábamos hace 2 enseñanzas, según Génesis 11:31, quien toma la decisión, quien toma a la familia y sale de ahí, pues no fue iniciativa de Abraham, ¿recuerdan? ¿Quién es quien toma la iniciativa? ¿Quién es quien hace esto? Su padre, ¿verdad? Exactamente. Si estuvieron en la clase. Fue Taré, ¿verdad? Ahí en Génesis 11:31 dice que tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Es decir, no fue Abraham quien tomó esta decisión. Ahora, esto está en el versículo 11 y vemos en Génesis 2 en la instrucción. Sin embargo, nosotros vemos en Hechos 7:2 el respaldo de que Abraham ya había recibido esta instrucción antes y que Abraham no había obedecido. ¿Sí? Ahí en Hechos 7:2 dice, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Es decir, ya había recibido la instrucción de Dios, ¿verdad? Y Abraham dijo, pues sí, Señor, pero así como que, hizo como que la Virgen le hablaba, ¿no? Y no es que Dios utiliza, ¿verdad?, a su padre, un hombre no piadoso, ¿sí?, un hacedor de ídolos, y cumple su propósito, ¿sí? Más adelante, en Génesis 12, del 1 al 5, vemos otra obediencia, ¿verdad? Ya que muere su padre, entonces sí, Abraham dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra otra vez
y de tu parentela y de la casa de tu padre la tierra que te mostraré. Y viene una promesa, ¿no? Es decir, confirma el llamamiento, dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y más adelante dice que se fue a Abraham, el versículo 4, como Jehová le dijo, pero luego dice, y Lot fue con él. Es decir, otra vez, ¿no? Obedeció, pero aquí de una manera parcial. La primera vez no hizo nada, ¿no? Fue arrastrado. La segunda vez obedeció, pero obedeció de manera parcial. Dice que tomó a Lot con él. Dice, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y a las personas que había adquirido ahí en Harán, y salieron de ahí a la tierra de Canaán, y de ahí dice que llegaron a la tierra de Canaán. Entonces, después, ¿sí? Hubo otro llamado de parte de Dios hasta que Abraham se separa de Lot, ¿sí? Esto lo vemos en Génesis 13, 14, 18. Otra vez dice que Jehová le dijo a Abraham después de que Lot se apartó. Ahora sí, ¿verdad? Alza ahora tus ojos y mira. ¿Sí? Desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur y al oriente y al occidente. La promesa ahora es mucho más clara. ¿Sí? La promesa ahora es mucho más concisa, mucho más directa. Pero debemos decir, mis amados, que ya no es el mismo Abraham. Sí. Ya hubo procesos, ya hubo cosas aquí, ¿verdad? Y lo hemos hablado. Dice, haré de ti descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Dice el versículo 17, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Sí? Entonces, después, mis amados, de que Lot se apartó de él, entonces viene una obediencia total, por así decirlo, ¿sí? El proceso de obediencia de Abraham. Mis amados, el plan de Dios no es que obedezcamos a medias. ¿Cuántos saben eso? Sí. Ciertamente Dios es paciente para con nosotros. Dice la palabra que Dios es tardo para la ira, ¿verdad? Y es grande en misericordia y es paciente para con nosotros. De hecho, el apóstol Pablo dice, miren, está paciente que algunos tienen como si Dios no cumpliera lo prometido. Y tienen sus promesas por tardanza, pero lo que no entienden es que es porque Él desea que todo hombre proceda al arrepentimiento. Pero es a causa de su paciencia, es a causa de su amor. Pero no es porque sus promesas sean tardías, no es porque se le esté haciendo tarde al Señor, sino porque es paciente para con nosotros. ¿Cuántos han podido experimentar esa paciencia de Dios? Vemos a Dios siendo paciente con Abraham, no desechándolo a la primera, no diciéndole todavía, Abraham, que te estoy dando una promesa tan grande, todavía que mira todo lo que quiero hacer contigo, estás batallando y sigues obedeciendo pasito a pasito. Creo que Dios tenía los argumentos suficientes para desechar a Abraham. No sé usted, pero yo tal vez sí le hubiera dado crán, ¿no? Vamos a buscar otro. Pero ¿cuántos dan gracias a Dios que no es como nosotros? Él es paciente, mis amados. Él es paciente. Y vemos que Dios no desechó a Abraham, sino fue paciente. Y fue tratando. Y fue cultivando su relación con Él, tomando siempre la iniciativa del Señor. ¿Sí? Entonces, el plan de Dios no es que nosotros obedezcamos a medias. La obra del Señor, y de eso debemos de estar seguros, no cesará en nosotros hasta perfeccionar su voluntad en nuestras vidas. El apóstol Pablo dice, miren, estoy tranquilo porque estoy seguro que aquel que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará. Sé que el Señor hará aquello que ha comenzado. Dice el apóstol, a lo mejor circunstancialmente no veo nada claro, pero conozco a aquel que prometió. Veíamos, ¿no? A Sara. Y decía que ella confió en el Señor, ¿no? Porque sabía que aquel que había prometido la promesa era fiel para cumplir. Circunstancialmente las cosas no estaban a favor, pero conocían a Dios, conocían a aquel que había prometido la promesa. ¿Sí? Entonces, mis amados,
Debemos de entender esto, que el Señor no nos dejará a medias, que el Señor perfeccionará aquello que ha comenzado en cada uno de nosotros. Y que si alguno de nosotros ha recibido una promesa de parte de Dios, fiel es el Señor para cumplirla, a su forma, en su tiempo. Algo que debo decir es que Abraham jamás recibió esa tierra, Dice la Escritura que la saludó de lejos. Pero en su corazón estaba la convicción de que le fue entregada. Él no vio toda la descendencia. Miren, él no vio esto. Es muy interesante porque el apóstol Pablo dice que nosotros somos parte de esa promesa, de ese linaje. Sin embargo, él murió con la certeza en su corazón de que sucedería. ¿Por qué? Porque aun cuando con sus ojos terrenales no lo vio, confiaba en aquel que había prometido la promesa. Y eso, mis amados, nos debe de llevar precisamente a actuar. Somos llamados a vivir en fe como Abraham. Tal vez alguna promesa que hemos recibido de parte de Dios no la veamos. Pero si Dios la prometió, la cumplirá. ¿Me explico? Tal vez no la veamos. Aquí la pregunta es, ¿tiene problema por verla? Entonces, repito, el Señor no nos dejará a medias, el Señor seguirá trabajando con nosotros. Y eso nos debe dar un descanso, mis amados. Hay muchas cosas que el Señor tiene que tratar con cada uno de nosotros. Hablando de mí, hay muchas cosas que el Señor tiene que seguir tratando. Y descanso en esto, en que el Señor perfeccionará su obra en mí. Que Él seguirá trabajando en mi vida. Ahora, a través de dificultades y procesos complicados, esa es la noticia interesante, ¿no? Y ahí es donde muchos no quieren ser parte de ese proceso. Y es donde dicen, sí, Señor, mira, yo y Diosito, ¿no? Estoy haciendo como una ilustración, ¿no? Como yo y Diosito, ¿verdad? Yo y Dios, todo padre y muy bien, yo no tengo problema con Dios, ¿sí? Él es mi cuate, no tengo broncas con Dios. Pero en el momento en el que el Señor se quiere sentar en el corazón, en el trono del corazón del hombre, ahí es donde los dientes rechinan. Allí es donde dicen, Señor, mejor tú por allá y yo por acá. ¿No? Mejor tú allá y yo acá. El asunto es que la relación con Dios, mis amados, tiene que ver con eso precisamente, en una relación de Señor y siervo, de creador y creación, de padre e hijo. ¿Me explico? Por eso el Señor, en muchas ocasiones, Dios se pregunta a lo largo de la Biblia, a lo largo de toda la Escritura, dices, ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que yo digo? Entonces, repito, muchas veces decimos, sí, escuchamos el mensaje, decimos, Dios hará en tu vida, está bien que haga. Oye, pero va a ser por procesos complicados. Dices, ahí ya no le entro. Por eso, lo digo con mucho respeto, ¿sí? Y con mucho amor, pero es mucho más sencillo llenar una congregación, estar en una iglesia en donde no se predique en contra del pecado, en donde no se traten ciertas cuestiones. Es fácil, pues que me digan que Dios me va a bendecir todo el tiempo, ¿no? Que no tengo que cambiar, que no tengo que tomar decisiones, que Dios se ajusta a mi vida. Eso es uno de los peores errores, mis amados. No es así. Entonces vemos en este texto tres puntos a resaltar, ¿no? Uno es que cuando Abraham fue tratado, dice que obedeció a Dios, ¿verdad? Es decir, se cumplió el llamamiento de Dios en él, dejó todo y llegó al lugar. Vino una instrucción, de hecho son dos, pero la primera es, alza tus ojos y mira. No fue hasta que Abraham se encontraba en el lugar correcto, frente al panorama correcto, bajo los términos correctos, que Dios le dijo, alza tus ojos y mira. Antes no. Antes no. Para empezar, de manera geográfica, porque no estaba ahí. Pero antes no. Y muchas veces nosotros, Señor, dime qué tienes, ¿no? ¿Qué quieres? Y nos desesperamos y dices, es que no es tiempo. No es así. Lo hemos platicado otras veces, pero las respuestas más complicadas, miren, hay 3 respuestas a nuestras oraciones.
o a nuestras peticiones delante de Dios. Sí, no y espera. Y la más complicada es espera. Porque dices sí, pues dices, pues qué bueno, ¿no? El Señor ha contestado que sí. Dices no, pues dices qué mala onda, pero ya tengo la respuesta. Pero cuando Dios dice espera, pero sí, pues, pero es no, sí, ¿no? ¿Y cuándo me vas a decir? Y estamos como el burrito de Shrek, ¿no? Y ya merito, y ya merito, y ya merito. Miren, Abraham y Sara recibieron la promesa, por lo menos en cuanto a tener a su bebé, no menos de 25 años. Noé fueron 120 años como pregonero de justicia, sin saber cuándo es que iba a empezar a llover. Imagínense, 120 años chambeando y, oye, ¿por qué estás? Pues que va a llover, ¿y eso qué es? Pues no sé, pues Dios dijo que iba a llover. Mientras tanto, pues arrepiéntanse porque es un juicio el que viene. Y yo estoy siendo obediente a Dios. ¿Me explico? Y muchas veces nosotros recibimos una promesa de Dios o estamos esperando algo del Señor. ¿Cuánto tiempo, mis amados? ¿Verdad? Por eso es bien importante entender, ¿no? Que no fue hasta que estaba en los términos, bajo los términos de Dios a Abraham, que Dios le dijo, alza tus ojos y mira, aquí está. Mira, ahora está mucho más clara la promesa. Mucho más clara de cuando le dijo, sal, ¿verdad? De allá, a la tierra que te voy a decir que vayas. Ahí sí, ¿no? Mija, pues vámonos. ¿A dónde? Pues no sé, pero vámonos. Hay virtud en eso, ¿no? Tanto en Abraham como en Sara. Porque espositas, ¿cuántos seguirían a sus esposos, no? Si le dicen, amor, pues vámonos, ¿a dónde? No sé, tú agarra todo y vámonos. Pudiendo tener comodidades, Sara. Ojo con esto. Pudiendo tener una buena casa, pudiendo tener todas las comodidades que quisiera, ella se sujetó a su marido, a su esposo, y decidió andar como nómada, peregrinando en el desierto. Dice, porque ellos tenían su mirada puesta en una nación mejor, en algo mucho mejor de lo que podían tener aquí en la tierra. Y la otra instrucción de Dios, después de que le dijo, alza tus ojos y mira, es levántate. Manos a la obra. Hay que chambear. Algo que nosotros hemos estado aprendiendo a lo largo de esta serie es que la fe es activa, totalmente. No existe tal cosa, no existe la fe pasiva. No existe eso. La fe es totalmente activa, ¿sí? Dios le dice, levanta tus ojos, mira, ¿sí? Dice, y levántate, manos a la obra a trabajar. Dice que Abraham tomó sus tiliches y siguió adelante, ¿no? Siguió trabajando. Entonces, vemos, mis amados, repito, cómo la obediencia a Abraham y su confianza para con Dios fue de menos a más. Fue de menos a más. Hemos tenido la oportunidad de ver algunos elementos ya en estos pasajes, en enseñanzas pasadas, no nos vamos a detener por ahí. Pero esto precisamente nos lleva, ¿no? Hebreos 11:17, dice que es la prueba de fe, me atrevo a decir, más fuerte, más cruda, más desgarrante y agobiante que un padre puede tener. Yo no concibo una prueba más difícil para un papá, que Dios te pida que sacrifiques a tu hijo. Me hace que es lo más difícil que pueda haber. Y antes de ir ahí a Hebreos 11, veo importante recordar qué es la fe, ¿sí? Porque a la luz de este pasaje, mis amados, es aún más claro verlo desde la perspectiva, como lo hemos estudiado, emuná, y no solo desde la palabra pistis, ¿no? Porque debo decir, fe, repito, no es algo, ¿verdad? No es desear algo con muchas ganas. Fe no es como visualizarlo. Fe no es creer algo y que sucederá por cuanto lo creo con mucho fervor. En la semana escuchaba a una hermana y creo que no lo hacía con una mala intención, pero describía fe tal cual como lo estoy diciendo. Decía, es que la fe es creer algo con muchas ganas, es visualizarlo, es declararlo. Si tú quieres un trabajo mejor, decía ella, créelo, ¿verdad? Confiésalo. Es que eso no es fe, o por lo menos no es la fe según la perspectiva bíblica. Sí. Repito, muchos tienen esta definición como tal, ¿verdad? Pero dejan el elemento principal. Sí.
La base de la fe, mis amados, es la palabra de Dios. Esa es la base de la fe. Tanto emuná en el hebreo, que es fe, como pistis en griego, ciertamente las dos tienen como características el hecho de creer, de confiar, aun cuando esto sea imposible de que suceda. Sin embargo, la palabra emuná en su significado es aún más fiel al contexto bíblico, porque esta tiene que ver no solo con creer, sino tiene que ver con fidelidad, lealtad y obediencia. Sí. Es decir, fe reúne cada una de estas características. Porque repito, yo puedo tener mucha fe y creer mucho en algo, pero si esto no proviene de Dios, no es a la fe a la cual fuimos llamados. ¿Sí? O no es la fe la cual aplicaron estos hombres en Hebreos 11. Entonces, desde esta perspectiva, dice ahí en Hebreos 11:17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Sí? Entonces, entendiendo esto, podemos entender que no fue en primera instancia Abraham al que se le ocurrió este sacrificio, sino fue por fe, es decir, por obediencia. De hecho, en el pasaje de Génesis vemos, repito, que no fue Abraham a quien se le ocurrió el sacrificio, como pareciera, ¿no? Aquí dice que por la fe, cuando fue probado, dice, ofreció a Isaac y había recibido la promesa, ¿verdad?, de ofrecer al unigénito. Lo que está diciendo es que estuvo dispuesto a darlo, pero no se originó en él, sino fue algo que Dios le pidió. Y la fe fue aplicada ¿en qué? En la obediencia, en la lealtad a lo dicho por Dios, es decir, sí, confío en Él. Y hay algunos otros elementos que ahorita vamos a ver, sí. Pero fue Dios, ¿verdad? Y Abraham respondió en fe, es decir, en obediencia, en fidelidad a lo dicho por Dios. Creyó en su corazón que el Señor tenía todo en control, puesto que la muerte de Isaac tenía implicaciones muy fuertes, mis amados, porque él era hijo de la promesa. Era necesario, miren, para que Abraham haya llegado a la conclusión que ahorita vamos a ver, de decir, es que yo sé que aún si muere este resucita, es porque Abraham ya había tenido todo un proceso acerca del Dios con el que se estaba relacionando. Él ya había creído y se había apropiado de todas las promesas de parte de Dios. Dijo, miren, dijo él, si te mato, hijo, pues yo sé que algo va a suceder, pero esas promesas se van a hacer sí o sí. ¿No? En Génesis 22:2, acompáñeme para allá, por favor. Vemos esta ordenanza de parte de Dios para con Abraham. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bien, mis amados, repito, voy a enfatizar un poquito en esto, pero fe no es levantarme un día y decir, porque escuché una enseñanza de misiones padrísima, y de repente al día siguiente levantarme, ir a mi trabajo, renunciar a mi trabajo, tomar el dinero que me den de mi trabajo, comprar una camionetita, decirle a mi esposa, a mis hijos, vámonos porque vamos a ir de misiones. Y ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Quién sabe? Pero vámonos, todo emocionado. Se escucha muy piadoso y muy padre, ¿verdad? Bueno, eso no es fe. Esa es una imprudencia. Si eso no viene de parte de Dios. Porque a veces decimos, es que eso es fe. Eso es dar un paso de fe. No, eso es una imprudencia. A veces nos metemos en muchos problemas, precisamente, escúchame bien, por falta de fe. Porque creo en mí, porque creo en mi trabajo, porque creo en mi patrón, porque creo en las circunstancias que se están dando, pero no creo en Dios, y eso es falta de fe. Y por otro lado, si Dios te está llamando a dejar tu trabajo, a tomar tu familia, a irte de misionero, sin ni un 5, y no lo haces, también es falta de fe. ¿Sí me explico? Voy a lo mismo. Fe se origina desde la palabra de Dios, desde lo que Dios dice.
desde un llamamiento muy particular, ¿sí? Desde algo establecido en la palabra, qué es lo que Dios dice en cuanto a eso, ¿sí? Entonces, repito, Abraham recibió la instrucción de Dios, y debo decirlo, mis amados, Dios ya jamás va a dar esa instrucción, O sea, fue un llamamiento muy específico y muy particular. O sea, para que no salga por ahí uno de que no, es que Dios llamó, ¿verdad? Me mandó a que sacrificara a mi hijo. No. Ya no va a suceder eso. No hay tal cosa. Aquí hay un propósito, ¿sí? Hubo un propósito muy particular. Entonces Abraham, mis amados, recibió la instrucción de Dios y él obedece a Dios, ¿sí? Él cree en la palabra de Dios. Dice el versículo 3, dice que Abraham se levantó muy de mañana. Dice que enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Ahora, yo sé que ya hemos estudiado este pasaje o lo hemos leído en otras ocasiones, o tal vez ya he escuchado enseñanza respecto a esto. Son pasajes muy utilizados, son muy útiles. Podemos hablar acerca de muchas cosas en esto. Podemos hablar acerca de la adoración, de la obediencia, de la fe y de muchas otras cosas, ¿verdad? Sin embargo, es muy importante que nosotros podamos verlo desde el contexto, o tratemos de verlo desde el contexto en el que está ocurriendo, y ser empáticos a lo que está sucediendo en el corazón de Abraham. Porque dice que fueron 3 días caminando con su hijo. Ahora, aun cuando Abraham sabía de alguna manera, o en su corazón había la convicción de que Dios iba a hacer algo, se lo iba a regresar o iba a resucitar, o simplemente algo iba a hacer el Señor, Abraham, entendamos esto, había determinado en su corazón matar a su hijo. Y no es como que sí, Señor, lo hago y ¡pah!, ¿no? Un balazo. Es mucho más fácil, ¿no? No. Volvemos a los procesos. Fue caminar, transitar, platicar. ¿Qué pasaba por la mente de Abraham? Durante 3 días, ¿qué es lo que estaba sucediendo en su corazón? ¿Usted cree que no hubo duda en algún momento? No. ¿Qué estaba sucediendo para llegar a ese momento? De hecho, hubo pláticas al respecto. Dice que llegando ahí después de 3 días, vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allá, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Aquí encontramos algo importante, ¿no? Esa convicción de Abraham de decir: sé que vamos a volver. Ahora, Abraham no estaba declarando positivamente, ni estaba confesando, simplemente había una convicción en su corazón de algo. ¿Sí? Había una convicción por las experiencias vividas con Dios. Repito, porque conocía a Dios. Dice: adoraremos y volveremos. ¿Sí? Dice el versículo 19 de Hebreos 11, que pensando, dice, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es muy interesante cómo el autor de Hebreos nos ilustra, ¿no? O nos deja ver qué es lo que había en el corazón de Abraham, ¿no? O a lo que concluye que había en el corazón de Abraham, decir: vamos a adorar y vamos a recibir. Porque aún adoración, entendamos, ellos adoración era sacrificio. Mire, nosotros tenemos el concepto de adoración en canciones baladitas, y en levantar las manos y de repente como que se te pone chinita la piel. Esa es adoración, ¿no? Estuvo buena la adoración, porque hasta chillé. Ellos tenían como concepto, o entendamos, Abraham tenía como concepto adorar, sacrificar, dar. Vamos a sacrificar, vamos a dar y volveremos. ¿Sí? Y déjeme decirle algo. El concepto bíblico de adoración no ha cambiado para Dios. Que nosotros de repente nos desfacemos, ¿no? Es como cuando, ¿no? Y después de tanto tiempo lleguemos a conclusiones que no deben de ser, pero para Dios adoración sigue siendo lo mismo, ¿no? Cierro paréntesis. Pero para Abraham, repito, es voy, sacrifico, damos a Dios y regresamos. Entonces Abraham tuvo, mis amados, Abraham tuvo otro hijo, ¿recuerdan? Ismael. Pero este no fue llamado como hijo legítimo. Para Dios, el único hijo que tenía Abraham
era precisamente Isaac. Y fue llamado único hijo porque Dios le había dado la promesa acerca de él. Entonces, mis amados, en el proceso muchas veces nos equivocaremos. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? En el proceso muchas veces nos equivocaremos. Sin embargo, Dios jamás, y esto es bien importante, jamás se ajustará a nosotros. No vemos a Dios diciendo, ay, Abraham, te adelantaste, a ver cómo le hacemos, a ver cómo reparamos lo que hiciste. Toma a Ismael como hijo de la promesa. ¿Pasó eso? No. Dios jamás se ajustará a nuestras malas decisiones. Jamás. Dios siempre cumplirá sus propósitos. ¿Sí? Él establecerá, Él ha dicho algo y eso se establecerá. Aun cuando ciertamente nosotros nos equivocamos y Dios es paciente, etcétera, etcétera. Pero mis amados, repito, Él jamás se ajustará a nuestra agenda. Nosotros nos ajustaremos o tendremos que ajustarnos a Él. Es que Dios es tu amigo y Dios está interesado en lo que tú haces. Y mira, y te ama tanto que Dios va y hace contigo las cosas, ¿no? Estás quedando por ahí. Si te gusta el fútbol, Dios se sienta a ver el fútbol contigo. Si te gusta, no es que Dios esté en contra del fútbol, pero lo que hoy de repente tenemos esas ideas, ¿verdad? Y en donde ajustamos a Dios a nuestra agenda. No, mis amados, cuando nosotros llegamos a Dios, los que se ajustan a la agenda somos nosotros. ¿Cuántos han escuchado eso de la voluntad permisiva y voluntad perfecta de Dios? Es que la voluntad permisiva, es que Abraham estaba en la voluntad permisiva de Dios. No existe tal cosa. O sea, no hay tal cosa. O sea, no es como que, ay, Dios, mira, te equivocaste. Bueno, pues vamos a darle por ahí. No hay tal cosa. Dios dice algo y si no se hace es desobediencia, punto. Y hay consecuencia por desobediencia, porque es pecado. Bueno, Dios dice, arrepiéntete, vuélvete, vente para acá. Habrá consecuencias, sí, yo te daré la gracia, yo te voy a ayudar. Arrepiéntete, levántate, ven a mí. Y camina por donde tienes que caminar. No tienes que caminar por ahí. Yo no voy a andar, ¿verdad?, quitando piedras, obstáculos, porque estás de desobediente y quieres caminar por allá. Es que pobrecito mi hijo, ¿verdad?, anda por allá. No, Dios no hará eso, mis amados. No es así. Dios es tan bueno que de allá donde estamos dice, hey, vuélvete al camino de justicia. Vuélvete al camino de verdad. Dios no nos andará rogando, ¿verdad?, por allá por donde andaremos. Entonces vemos, mis amados, en Abraham que ciertamente se equivocó, la regó, ¿sí? Pero Dios no se ajustó a los planes de Abraham y Sara, ¿cierto? No se ajustó a ellos, dijo no. Él no es el hijo de la promesa, el hijo de la promesa es Isaac, el que yo te voy a dar. Ese es asunto tuyo. Y fue bueno con Ismael. Porque amaba a Abraham, porque Abraham amaba a Ismael. ¿Sí? O sea, entonces Abraham, mis amados, para esta etapa de su vida, como mencionábamos, pues ya conocía al Dios Todopoderoso. Para ese tiempo Abraham ya era un anciano para cuando Dios le pide el sacrificio de Isaac. Abraham ya no se cosía el primer hervor, pues, ¿no? Ni tampoco su fe. La fe de Abraham en este tiempo ya era mucho más consolidada. Entonces, podemos ver, mis amados, que Dios no le pidió a Abraham que ofreciera a Isaac hasta que él hubo llegado al final de su vida, en un momento ya, ¿verdad?, en donde su fe, repito, había crecido. Y el motivo es, sin duda, podemos llegar a esta conclusión, y es que Abraham pues no hubiera tenido la fe para ofrecer a su hijo. Seguramente se hubiera rehusado. Sí. Si no tuvo las agallas para mantener, ¿verdad?, a su esposa, negar a su esposa por temor a morir, ¿no? ¿Me explico? Seguramente si Dios hubiera pedido antes el sacrificio, tal vez Abraham se hubiera negado, porque incluso cuando trató con el asunto de Ismael, Abraham trató de decirle, oye, ¿qué onda con Ismael, no? ¿Y si nos los quedamos? ¿Y si le hacemos así? La Escritura habla que Abraham amaba a Ismael, que no quería deshacerse de él. Pero Dios le dijo, tranquilo, yo me voy a encargar de él, yo lo voy a cuidar. Repito, pero él no es el hijo de la promesa. Sí, él no es. Entonces, en aquella etapa de su vida, repito, Abraham
no estaba preparado para hacer tal cosa. Y seguramente al principio de la vida de Isaac, cuando él apenas era un niño, tampoco lo hubiera ofrecido. Cuando Abraham ofrece a Isaac, o cuando recibe este llamamiento de parte de Dios a ofrecer a Isaac, Isaac no era un niño. A veces creemos que era un chamaquito, pero no, él era un hombre ya grande. Por lo menos dicen que tenía unos 30 años. Por lo menos. Entonces, cuando Isaac tuvo la edad, Abraham ya estaba dispuesto a ofrecer a Dios y confiar en Él. Por lo tanto, aquí tenemos la prueba de su fe, ¿no? ¿Cómo vamos en tiempo? Porque estoy terminando la introducción apenas. Ok. Entonces, Abraham creyó, obedeció y le fue fiel a Dios. ¿Sí? Esta es la clase de fe, mis amados, que Dios demanda de nosotros. Esta es precisamente la clase de fe que Dios demanda de nosotros. Creer, obedecer y serle fiel al llamamiento de Dios. Y en definitiva, mis amados, Dios desea llevarnos a ser portadores de esta fe, donde estemos dispuestos a sacrificar a nuestros Isaac. Muy usado, ¿no? Esta frase, pero es cierto. Donde estemos dispuestos a sacrificar, a darle a Él todo, lo que más amamos. Lo que más amamos. Y ese es un buen parámetro, para saber en qué posición está Dios. Para saber en qué lugar en nuestro corazón está Dios. Sí. Y hacia allá nos quiere llevar el Señor. Donde Él sea el primer lugar de absolutamente todo. Génesis 22:6 dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo. Y él le dijo: aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Se me hace muy sospechoso esto, papá. Dijo: ¿no? Está medio extraño esto. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Ahí iban juntos. Qué fuerte, ¿no? Isaac estaba sacando sus propias conclusiones. Miren, hay mucho que hablar de Isaac, no nos vamos a ir ahí, pero Abraham era un anciano. Definitivamente Abraham no lo tuvo que corretear, no lo hubiera alcanzado, no forcejeó. Podemos entender que Isaac se ofreció, que Isaac, por obediencia a su padre, él dejó que su papá lo atara y se puso en el holocausto y estuvo dispuesto a morir por obediencia a su padre. Y hay elementos muy importantes aquí que relacionan directamente los evangelios, que lo relacionan directamente con Cristo. Sí. Dice: toma a tu hijo, ¿verdad? Y en Génesis 22:2 dice: toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mira, aquí hay algo muy interesante. En 2 de Crónicas 3:1 dice la palabra que Salomón empezó a construir el templo del Señor en Jerusalén, precisamente en el monte de Moria. ¿Sí? En otras palabras, el monte de Moria en los tiempos de Abraham era una cima de la montaña aislada en el desierto, pero 1000 años más tarde, a través de David y Salomón, se convirtió en la ciudad central, en la capital de los israelitas, donde precisamente construyeron el templo. Sí. Y aquí nos encontramos, mis amados, como lo mencionaba, con una conexión directa con Jesús y los evangelios. Jesús tenía muchos títulos asociados, ¿verdad?, con él. Uno de ellos más conocido es como el Cristo, el Mesías, el ungido. Pero nosotros vemos a Juan el Bautista declarando algo, ¿verdad? Un nombre que es sumamente trascendente y muy revelador, sobre todo en esto que estamos hablando acerca de el Cordero de Dios, ¿no? Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús era también conocido, repito, como el Cordero de Dios. Ahora, es muy interesante porque donde fue arrestado y crucificado fue en Jerusalén, es decir, en el monte de Moria. ¿No? Y está muy claramente declarado, ¿verdad?, en ese sentido durante la detención, que cuando Pilato supo que estaba bajo la jurisdicción de Herodes, los envió, ¿verdad?, Herodes, quien estaba también
en Jerusalén. Sí, esto lo vemos ahí en Lucas 23:7, en ese tiempo. Entonces, es muy interesante porque tanto el arresto, el juicio, la condena de Jesús ocurrió en Jerusalén, en el monte de Moriah. Sí. Ahí en Génesis 22:7 dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: papá, pues, ¿dónde está, verdad, el cordero? Y la respuesta de Abraham fue: Dios se proveerá cordero para el holocausto, hijo mío. ¿No? Entonces es muy interesante porque este Dios se proveerá cordero para el holocausto. 2000 años más tarde, Jesús, que se llama el Cordero de Dios, es detenido y es sujetado en una cruz, siendo el sacrificio perfecto de Dios presentado delante de los hombres, exactamente en el mismo lugar. Dios se proveyó de un cordero para el mundo, para usted y para mí. Sí. Por eso podemos llegar a la conclusión, o lo que veíamos ahorita, o ver esta característica, este carácter en Isaac como figura de Cristo, que no hubo resistencia, ¿sí? Sino que él estuvo dispuesto a sacrificarse por obediencia al Padre, que es un principio que nosotros vemos en Cristo Jesús, ¿no? Sé que el deseo en su corazón era precisamente obedecer a Dios. En eso encontraba complacencia, en eso se agradaba, en obedecer a Dios. Sí. Entonces Dios se proveyó un cordero. Qué interesante, ¿no? Génesis 22:9 dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Aquí podemos enlazarlo también directamente a aquella profecía de Isaías que dice que Jehová quiso quebrantar al hijo, Jehová quiso matarlo. Fue en él, ¿verdad? Fue la mano de Dios. Muchos tienen como culpable, ¿verdad?, a los romanos, a los judíos, ¿sí? Pero la realidad de las cosas, mis amados, es que quien mató a Jesús en la cruz no fueron ni los romanos, ni los judíos, ni nosotros. Eso oye muy romántico, pero fue Dios. Fue la justicia de Dios. Sí. Y vemos aquí esa figura que era Abraham quien iba a sacrificar, ¿verdad?, al hijo, iba a degollarlo. Qué fuerte, ¿no? Degollar a tu hijo. Dice que entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Sí? Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Esto es muy importante. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Fíjense cómo Abraham, repito, el lugar no lo mencionó, Dios proveyó. ¿Sí? No dijo es que Dios proveyó o Dios provee, sino el término que Abraham usó fue Dios proveerá. ¿Sí? Y podemos entender que Abraham estaba entendiendo lo que sucedería 2000 años después. ¿Sí? Dios proveerá. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado de tu hijo, tu único hijo. Es muy enfático el Señor en esto. Tu único hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en las orillas del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron junto a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Mis amados, definitivamente nosotros podemos ver a la luz de las Escrituras, ¿verdad?, que las bendiciones de parte de Dios no pueden venir, y esto es muy importante, mientras nosotros no obedezcamos y mientras nosotros no nos alineemos a lo que Dios establece y a lo que Dios demanda. Es muy padre porque vemos pruebas muy difíciles de realizar, ¿sí?, situaciones muy complicadas. Sin embargo,
vemos también el cuidado de parte de Dios. El apóstol Pablo dice que el Señor no dará pruebas más difíciles que nosotros no podamos soportar. Dios no pondrá, y vemos cómo es que, repito, viendo la vida de Abraham, Dios no empezó pidiéndole a Isaac. Dios no de manera milagrosa le dijo, va, ¿tienes un hijo? ¿No? Y me lo tienes que entregar. No, en primera instancia, primero lo llamó y le dijo, mira, tengo esto para ti. Y hubo un proceso, y hubo un caminar, y hubo dificultades, y hubo tropiezos, y hubo fallas, y Dios se mostró fiel, Dios se mostró amoroso, poderoso, Dios se mostró firme, cuidador, mientras Abraham iba madurando. Nuestra fe es llevada en ese mismo proceso. Yo no sé en qué posición esté usted. Tal vez todavía esté por allá y esté esperando que su papá lo saque del lugar, ¿no? Yo no sé si todavía, o ya murió su papá, pero todavía trae a Lot. O yo no sé si está en el proceso de Ismael. No lo sé. O tal vez ahorita el Señor esté probando, pidiéndole a Isaac. No lo sé. Estoy hablando de manera figurada, por supuesto. Estoy tratando de ilustrar el proceso de la fe. Lo que sí puedo mencionarles es que va a haber áreas en nuestras vidas en donde vamos a decir, ya la hice, degollé a mi Isaac, estoy dispuesto. Y de repente nos vamos a encontrar batallando con Lot en otra área. Y de repente vamos a estar siendo tentados por tener un Ismael en otra área. A lo que voy es que la palabra de Dios nos da descanso en el sentido de que Dios no nos dejará. Dios seguirá haciendo su voluntad en nosotros. Pero también la palabra de Dios nos muestra que las malas decisiones tienen consecuencias y que son terribles. Y que Sara no la pasó bien, ¿recuerdan? Y Abraham tampoco. Y fue doloroso la decisión que ellos tomaron. Y fue un proceso difícil y complicado. Aun cuando Dios cumplió su propósito, aun cuando al final de todo el Señor siempre se llevará la gloria, ¿sabe? Porque es Dios. Pero la palabra de Dios nos advierte que las malas decisiones, mis amados, tienen consecuencias. En el caso de Abraham, bueno, lo tenemos como referente, ¿no?, de un hombre de fe. Pero también en la Escritura hay muchos hombres que desistieron, que evidenciaron que realmente su corazón no estaba puesto en Dios, que estaba puesta en otras cosas. Y fue cuestión de tiempo, y fue cuestión precisamente de circunstancias adversas para que ellos desistieran y dijeran, no le sigo, no le entro. Definitivamente Dios, el deseo del corazón de Dios para cada uno de nosotros es que nos vaya bien. La palabra de Dios dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Dios es bueno, o sea, no puede desearle mal a nadie, pero Dios es justo. ¿Sí? Y como mencionaba ahorita, Dios jamás, mis amados, jamás se ajustará a nuestra agenda. Nos andará correteando, ¿verdad? Allá donde andemos. No es así. Hay algo bien interesante, pero hablando acerca de la oveja perdida y del hijo pródigo. La oveja perdida dice que el pastor va por ella, pero el hijo pródigo, el Señor se queda. ¿Me explico? Y a veces queremos que el Señor ande correteándonos allá en los chiquitrilas, allá, ¿no? Y entre los cerdos y no va a ser así. Entonces, termino Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y le fue contado por justicia. Y fue llamado, dice, amigo de Dios. La obediencia nos llevará al punto de partida, ¿no? El creerle a Dios, el saber quién es Dios, el experimentarlo a Él. Y de ahí, mis amados, nos llevará a donde el Señor dice, levanta tus ojos y mira. Levanta tus ojos y mira. Hay promesas, hay cosas buenas. Pero repito, el punto de partida es la obediencia.
la disposición en el corazón. Y después de que levantes tus ojos y puedas mirar lo que Dios tiene para ti, muévete, trabaja, esfuérzate. Es el apóstol Pablo, ¿no? A Timoteo, esfuérzate en la gracia, toma fuerza de la gracia. Es que está complicado, toma fuerza de la gracia. Mira la gracia, mira lo que el Señor ha hecho. Hemos platicado por ahí, ¿no? El hermano que, no es que estoy esperando que el Señor haga algo en mi vida. ¿Qué onda, brother? ¿Cuándo vas a llegar a la iglesia? Regrésame. ¿Por qué no te congregas? No, es que estoy esperando que el Señor haga algo en mi vida. Dios ya hizo todo. Nomás mató a su hijo en la cruz en tu lugar. Nomás dio lo más preciado del cielo para redención de tus pecados. Nada más. ¿Hay algo más? Si eso no es suficiente, nada lo será, mis amados. Dios nos invita a través de la vida de Abraham, ¿sí?, a crecer en fe. Es un proceso, pero Dios dice: estoy contigo, ¿sí?, estoy contigo. Bogdan citaba, ¿no?, ahí el Evangelio de Juan, ahí en Mateo 28 dice: en el mundo tendréis aflicción. Las cosas no van a ser fáciles, ¿sí?, pero confía, confiad, cree. ¿Sí? Yo he vencido el mundo. Yo he vencido. Familia, vienen catorrazos, vienen tiempos difíciles. Estamos en tiempos difíciles, pero confíen. Estamos seguros en Él. ¿Sí? Oramos a Dios. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta gran nube de testigos que a través de ellos nos muestras, Señor, qué es lo que tú demandas de un hombre de fe. Y no te encargaste de presentarnos hombres perfectos, sin mancha, no, sino dejaste ahí sus imperfecciones, sus caídas, sus tropiezos, sus procesos. Y te lo agradecemos, Señor, porque eso, Señor, pues no se trata de ellos, no se trata de nosotros, no se trata del hombre, no se trata de nuestras virtudes, no se trata de nuestras capacidades, se trata de ti, se trata de tu obra, de tu paciencia, de tu amor, de tu cuidado, de tu santidad, de tu justicia. De verdad, muchísimas gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a crecer en fe. Ayúdanos a resistir el día malo, que podamos avanzar, que aun cuando cometamos errores, que puedas encontrar en nosotros un corazón humilde para poder arrepentirse y que vuelva a ti vez tras vez, reconociendo, Señor, que tú eres un Dios justo, que eres un Dios celoso, pero que también eres un Dios que tardas en airarte, Señor, y que eres grande en misericordia. Que así como estos hombres, Señor, desde Abel, Noé, Enoc, Abraham, Sara, y cada uno de ellos te conocieron, te experimentaron, que así también nosotros podamos experimentarte, que podamos experimentarte como nuestro proveedor, como nuestro hacedor, como aquel que nos guarda, aquel que nos cuida, aquel que nos protege. Que no sea solo información, solo conocimiento de historias, sino que sea una realidad en nosotros, Señor. Necesitamos que tu Espíritu nos convenza de ello, que nos lo muestre. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Los bendigo en tu nombre, Jesús. Amén.